Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos estén escuchando. Vamos a ver si estamos en vivo y escuchándonos, esa es la intención. A ver, aquí estamos. No es cierto, este es de hace 8 días. ver, a ver, díganme ustedes si ya están llegando, si ya se ve, si ya nos oímos, o estamos todavía como al salinismo, ni nos vemos ni nos oímos. A ver, aquí está. A ver, ya estamos aquí en vivo. Pues ya está empezando la gente ahí a circular, esperemos que pronto entren. Por lo pronto ya estamos aquí. Uy, uy, uy. Ya tenemos nuestra primer vista. Programa breve. Nuestro amigo Ángel Jaramillo, quiero suponerme que han dado muy atareado con sus actividades y no nos ha podido acompañar estos días en la lectura internacional. Y pues en tal circunstancia, pues nosotros no podemos tampoco alargar demasiado el programa, aunque tenemos un par de temillas para dialogar. Sin embargo, quiero comenzar este programa primeramente con una muy buena noticia y agradecimiento. En días pasados, ustedes sabrán que en los canales de difusión de Entre Estantes, tanto la difusión vía WhatsApp como en TikTok, que es uno de los medios donde más hemos podido penetrar, compartimos el boletín informativo por el cual se nos comentaba sobre pues el extravío, vamos a llamarlo así, de nuestro amigo Rogelio Ángeles, que ha sido visitante de este programa y pues durante unos días no tuvimos noticias de él, se hizo la difusión y afortunadamente el día de ayer en la noche nos informaron que fue localizado y fue localizado hasta donde se sabe con vida y bien. Obviamente pues eso es una gran noticia, desde aquí le mandamos un fuerte saludo al doctor Roy Ángel, fuerte abrazo doctor, eh, ya tendremos la oportunidad de charlar, por lo pronto qué gusto que esté usted con nosotros y pues gracias también a ustedes amigos de Entre Estantes y a todos los que difundieron este boletín para poder apurar en esa búsqueda y esa localización pronta de nuestro amigo. Entonces, muchas gracias por eso. Por el otro lado, bueno, pues están los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano y ya está con todo el caos, ya los que protestan en contra del capitalismo ya están por allá, ya están ahí empujando su agenda. Y México, pues México no pinta más que patinaje artístico, la verdad, con el mismo competidor siempre, no llegó en los tres primeros, pero sin duda alguna, y vamos a buscar el nombre porque vale la pena decir el nombre de esta gran atleta que, que hizo historia en los Juegos Olímpicos de Invierno, que esta, ay Dios, me la volaron, así, bueno, aquí está raro porque por un lado hizo historia, es, no es cierto, no es ella, ¿de dónde me la volaron? Ya me la volaron. ¿Quién fue? Donovan Carrillo, pues llegó a la final a no perder costumbre. O sea, ahí está. Sarah Schlepper, pues hizo eh, historia por ser la primera competidora mexicana en esquí, aunque la realidad es que ella, por su origen, ya participó en 4 ediciones olímpicas previas: Nagano 98, Salt Lake 2002, Turín 2006, Vancouver 2010. En 2011 se retira por el tema de maternidad y se casa con Federico Gagiola y bueno, pues regresa a las competencias por parte de México. Entonces, pues hizo historia y también hizo historia porque junto con su hijo Lace Gagiola hizo la primera dupla madre e hijo que participa en una misma edición en los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces, ahí el tema de los Juegos Olímpicos de Invierno. Saludos a maestra Guadalupe Sánchez que nos está escuchando. Gracias por acompañarnos. Vamos a dejar la nota fuerte para el final. Vamos a seguir dando un poquito de recorte informativo. Fíjense ustedes que recordarán que estamos en la recta final de la integración de los partidos políticos que quieren constituirse. Y bueno, pues tenemos por ahí varias sorpresas sin duda alguna. Eh, Nosotros esperábamos que nada más llegaran dos a la recta final. Sin embargo, al día de hoy tenemos con seguridad tres y un cuarto que puede llegar a cerrar con fuerza rumbo al 24 de febrero, que son los límites para presentar afiliados y discusiones.
¿Cómo van en este momento? Bueno, pues en cuanto a asambleas, tenemos 3 institutos políticos que ya las cumplieron. Personas sumando personas, que van, que serían los de Somos México, si mal no recuerdo. Así es. Eso llevan 236 asambleas celebradas. El mínimo es 200, así que ya superaron por mucho. Construyendo Sociedades de Paz, 313 asambleas celebradas. Se supera el número de asambleas porque en 15 casos las asambleas se tuvieron que repetir debido a que no tenían el suficiente número de afiliados en la asamblea previa. Es decir, pues en este momento, descontando esas 15, 298. Que siga la democracia, 214 asambleas, también ya superó, y México tiene vida hace 234 asambleas. Hasta ahí tenemos que 4 agrupaciones ya tienen el número de asambleas mínimo o máximo, en algunos casos ya superado, para poder obtener el registro. Ahora bien, donde se complica un poquito el asunto es en el tema de las afiliaciones. En este caso, Construyendo Solidaridad y Paz, que sería el nombre del partido político nacional, tiene 365.758 afiliaciones sujetas a revisión al día de hoy, y esto lo coloca por encima del umbral de 257,000, por hablar de números redondos. México tiene vida, despegó, sorprendente, ya se ha dicho de ellos que si están patrocinados por el gobernador de Nuevo León, que si están patrocinados por el secretario de Economía, pues en este caso ya llevan 341,688 afiliaciones, más de las necesarias. Personas sumando personas, que sería su nombre Somos México, 285,327 personas, poco más de 20,000 personas sobre el límite que se estaba pidiendo. Y en el caso de que siga la democracia, pues curiosamente, aunque tiene el número de asambleas, no tiene el número de afiliados, por lo menos hasta el día de ayer. Al día de ayer, 14 de febrero, que fue el corte, están en 170,924 personas afiliadas. Es decir, le falta poco más de 80,000 personas, 87,000, números más, números menos, para llegar a ser provisionalmente considerado como optante a ser partido político nacional. Ahí están los 4 agrupaciones políticas que podrían intentar ser partido político. En este caso es donde nos encontramos paraditos al día de hoy. Oigan, y bueno, por otro lado, ya nos anda acá dando la conexión. Pues el día de ayer, y se acabó, no es cierto, el día de hoy, y a colación de una reforma que van a presentar en materia de ley de cine y de la ley federal del derecho de autor, compareció Salma Hayek a Palacio Nacional y se deshizo en elogios hacia la presidenta. No, pues, me ha perdido para siempre Salma Hayek. ¿Qué le vamos a hacer? Definitivamente el querer adornar de más una reforma por interesante o buena que pueda ser, pues sigue siendo una de las operaciones más burdas que hay en política. Y claro, no es nueva ni es ajena a los políticos de siempre, pero pues no, se han cansado de repetirnos que son diferentes a los que estaban, pues no lo pareciera como tal. Entonces, desgraciadamente, pues qué se le va a hacer en ese tenor, ¿verdad? Ahí sin duda alguna, pues sí está complejo el tema. Eh, pues no nos está llegando nuestro amigo Ángel Jaramillo. Qué pena que no nos está acompañando el día de hoy. Oigan, y se soltó un asunto ahí dentro de los trends, o como se les llame ahora, los famosos Terians, un grupo de adolescentes que, para no perder costumbre ante la falta de identidad, ahora han empezado a identificarse con animales. Ahora resulta que son caballos, perros, lobos, y quieren ser tratados como tal. Y bueno, pues ya esto ha dado todo un show en internet sobre todo lo que va saliendo. Por un lado, pues ya hay videos de estas personitas tratando de convivir con animales reales, y los animales reales correspondiendo como animalitos que son. El caso de una de ellas que terminó siendo mordida por un perro, pues porque el perro pues se espantó, se sacó de onda con el compañerito nuevo que le llegó ahí a la calle, y pues, ¿saben qué? No te conozco, voy a hacer lo único que sé hacer muy coherentemente, te voy a soltar una mordida. Y bueno, pues ahí quedó ese primer como escandalillo
con este Terian. En otro caso, pues una persona que iba en la calle, otro Terian que se siente perro lo empezó a corretear, esta persona se espantó y bueno, pues ahí están los videos. Y el extremo, sin duda alguna, un veterinario que ya ofreció vacunación antirrábica gratuita, chips para localización gratuitos y la más importante, porque además ese sería el premio, esterilización para los cachorritos que quieran acudir a él, tanto para los perritos como para las perritas, ¿verdad? Entonces, que con todo gusto les hace esterilización para que no se reproduzcan. Sin duda alguna, creo que es una gran idea, la apoyamos con moción apoyada con toda violencia. Saludos, saludos, José Gabriel Ortiz. Sí, lo voy a decir. El día de ayer en el Clásico Nacional, la birria del Guadalajara, digo, las Chivas del Guadalajara le ganaron 1-0 al América. Bueno, eso confirma, y hay que decirlo también, futbolísticamente hablando, pues el buen momento por el que están pasando las Chivas de Guadalajara, que siguen de superlíderes, que no han perdido y que sin duda alguna habría que ver si eso se traduce en el título. Pero bueno, finalmente eso siempre se pregunta, no es que sí o que no vaya a suceder. Recordemos que el campeonato tiene 17 fechas, en estas 17 fechas todo puede suceder, y al final del día, cuando se llega a la jornada 17, hay 8 calificados y de ahí sale el campeón. Y bueno, pues en ese momento, pues esos 8 sin duda alguna, pues sí comienzan con la lógica de eliminarse entre sí, y puede suceder, que ya ha sucedido, que el octavo lugar se corona campeón, o que el primer lugar se corona campeón. Esa es la cosa rara, por decirlo de alguna manera, ¿cómo se llama? De la magia que se hace en este campeonato de fútbol, que sigue siendo una cosa muy extraña, por eso es que se sigue clamando por el regreso de los llamados torneos largos. 36 fechas, 34 fechas según el número de equipos, y el que más puntos sume se corona campeón. Y el que menos puntos tenga, o los que menos puntos tengan, según se haga, descienden. Así de sencillo, como se hace en las ligas civilizadas de fútbol de todo el mundo, España, Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Brasil, pero pues que aquí en México le sigue haciendo ruido, pues no sé si por el negocio o no sé por qué. Saludos a Oscar Gómez, saludos a Tonal que nos están acompañando también en esta nochecita de 15 de febrero. Ya superamos el, en la mitad del mes. Recordemos que febrero que es el mes más corto del año, pues tiene 28 días. Ya estamos a 15, ya superamos la mitad de febrero. Y para muchos sigue siendo cuesta de enero, pero bueno, no hay, no hay sin duda. Oiga, por cierto, qué bueno que comentamos, que nos llegó este aviso. El día de mañana hay doble no circula en la zona metropolitana del Valle de México. Subimos un video para los que tengan todavía las dudas geográficas. No vamos a repetir toda la letanía, pero recordemos que zona metropolitana del Valle de México es las 16 alcaldías de la Ciudad de México, más municipios que van desde Atizapán de Zaragoza hasta Valle de Chalco, pasando por Naucalpan, Tlalnepantla, Huixquilucan, Tecámac, Chicoloapan, no, Chimalhuacán, Chalco. Todos estos municipios son la zona metropolitana del Valle de México, porque ha habido confusión entre la zona metropolitana del Valle de México, donde siempre ha habido no circula, y la zona metropolitana del Valle de Toluca, que en este año y estrenó como forma de cuidado el no circula, pero en la zona metropolitana del Valle de Toluca es en otro tiempo, en otro momento, y por supuesto, pues abarca otros municipios. Entonces, pues ahí está, para que tengamos atención y no nos estemos confundiendo, porque aquí siguen confundiéndose, se están haciendo bolas aquí para el tema de a quién le toca el no circular. Y bueno, vamos a cerrar un poquito hacia el cierre del programa. No nos acompaña, les decía nuestro amigo Ángel Jaramillo, no vamos a estar poniendo demasiada paja al asunto. Estados Unidos pues sigue de cabeza cortesía de Donald Trump. En Massachusetts, después de 2 muertos, la Guardia Nacional se retira para evitar que haya división. Ya el daño está hecho. Por ahí un asesor de los de Donald Trump acaba de sacar un libro donde, y no es ciencia ficción lo que escribió el fulano, sino, según esto, un ensayo político donde sostiene que está en proceso un golpe de Estado blando hacia Estados Unidos y pues
El caso es que según esto hay un golpe de Estado en camino y detrás del golpe de Estado se encuentra México. No, no estoy cotorreando, no es una broma, no es Día de los Inocentes ni Día de los Tontos como se hace en Inglaterra. Este fulanito, ahorita les voy a decir el nombre del libro por si quieren ustedes buscarlo. Eh, Mi inglés es pésimo, ya lo saben ustedes, pero el librito se llama, ahí está, se llama The Invisible Coup, el golpe invisible, lo escribe Peter Schweizer, de origen judío, y bueno, dice que supuestamente hay una idea para conquistar a Estados Unidos a partir desde México. ¿Y qué dice? Que el gobierno de México utiliza sus 53 consulados, la migración masiva y el discurso político para socavar al gobierno estadounidense, promover protestas y promover ideologías contrarias al estilo de vida de Estados Unidos. Donald Trump promocionó este libro, dice que es México busca derribar el imperio americano, no sé de qué hablan con eso de imperio, y bueno, pues el libro ha sido calificado como parte de la ultraderecha, pero pues da la casualidad de que este librito se está vendiendo, ya está dentro de los 8 más vendidos. Cabría hacerle algunas precisiones a estos señores, empezando por el primero. No es que haya una migración masiva en México, es que lo que hoy son Texas, Arizona, Nuevo México, Wyoming, California, Colorado, parte de Utah, Florida, Luisiana, son poblaciones que se fundaron durante la Nueva España, el virreinato de la Nueva España. Mi querido Osvaldo, muy buenas noches. Y durante el virreinato de la Nueva España se crearon estos centros poblacionales. Luego entonces el español se habló en esos territorios antes de la llegada de los ingleses y los colonos norte, que serían el germen. Y cuando hablo de germen se refiere a germinar, no enfermedad, que ya no sé si lo sean o no lo sean, los colonos que se convertirían en el germen de los Estados Unidos y el primer idioma que se habló en esos territorios, o por lo menos el que se mantuvo durante más tiempo de origen, el español. Y cuando se da la guerra norteamericana contra México, la invasión norteamericana en 1847, pues resulta que cuando se firma el ominoso tratado de Guadalupe Hidalgo, pues este tratado, obviamente, todos los que estaban de aquel lado se podían regresar, pero optaron por quedarse y conservaron sus tradiciones. Entonces, bueno, la nota es muy diferente, mi querido Gabriel, y eso de sentirnos Juan Escutia no se nos da. Tan no se nos da que en 1847 nos dieron hasta para llevar. Sin embargo, es importante entender que México no tiene con qué pegarle a Estados Unidos. Lo único que tiene que hacer México es negociar de la mejor manera posible. Eh, y también es verdad que mientras que en Estados Unidos se le dice de una forma a Trump y de todo, acá vienen con un discurso de envolvámonos en la bandera y tirémonos del bosque del castillo de Chapultepec. Por supuesto, un discurso absurdo. Por lo menos a mí no me cuenten para ir a defender a la presidenta. Ya del territorio y de la soberanía hablaremos después, pero mucho de su discurso no es defender al país, sino defender a la presidenta. Y ahora la presidenta, la verdad, ya está muy grandecita para que se defienda sola y además, pues ella entró, ella pidió entrar a este berenjenal. Si no sentía que podía con el bulto, hubiera dejado a Marcelo Ebrard, que se me hacía mejor candidato. He dicho. Pero este libro, sin duda alguna, abona y abona mal a la percepción que en Estados Unidos se tiene de México y de estas problemáticas. Ahora, la migración ilegal no solamente es de mexicanos y también tiene que ver mucho con las condiciones económicas que, entre otras cosas, se genera por cortesía de la mala planificación, pero también, sin duda alguna, del tema derivado de que la crisis económica que se está generando a nivel global y que tiene que ver mucho con los aranceles de Donald Trump, pues sigue generando un nivel cíclico de migración. Y en algunas entidades de Estados Unidos ya está sucediendo que se están quedando sin mano de obra, porque al final del día mucha de la mano de obra que existía para la parte pesada del trabajo, pues era mano de obra mexicana o bien de Centroamérica y el Caribe. Y al ser deportados, al ya no poder llegar, pues evidentemente se están generando estos conflictos de falta de mano de obra, encarecimiento de esta mano de obra que existe, baja en la productividad, baja en las cosechas y esto genera también crisis. Pero en fin, ahí sin duda alguna habrá que tener mucho cuidado en cómo se va haciendo. Eh, Oigan, y por otra parte, pues también, y creo que sí es importante comentarlo, aunque sea de manera tangencial, el tema del sarampión en México. Después de haber tenido la certificación de país libre de la epidemia,
estamos a nada de perderla por, por el pésimo manejo que se ha hecho. Y ahí están las cifras, ¿eh? Porque además, y eso es lo más fuerte, se puede entender que ya tenemos aquí una crisis sanitaria. Se puede entender que hay que tomar medidas. Se puede entender que tenemos que vacunarnos. Bueno, creo que yo no, porque yo, según doña Lupita Gutiérrez, que por aquí luego se presenta, pero ahorita no está, tengo mis vacunitas del sarampión, además me dio sarampión, entonces estoy inmunizado. Pero mucha gente no fue vacunada, en primera porque hubo una baja, ciertamente la hubo en sexenios neoliberales. Sin embargo, el grueso de la población que tiene ahorita el problema del sarampión es aquella generación de entre los 1 y los 9 años, es decir, de 2016-17 para acá. Es decir, todo el sexenio de Morena y lo que llevamos ahorita. ¿Por qué? Porque es una realidad que se dejaron de comprar medicinas, se dejaron de comprar vacunas y ya también me sé el rollo, que antes de que me lo vayan a decir, que porque las farmacéuticas querían que les pagaran, háganme el fabrón cabor, ¿cómo que les quieren, cómo que quieren que cobrar por lo que nos venden? Pues se trata que nos lo vendan y nos lo dejan regalado, hombre. Entonces, pues ahí está el conflicto. Pero insisto, por encima de estas pequeñas nimiedades que saco a colación porque los políticos morenistas insisten en que no es una crisis porque de 130 millones de habitantes que somos, nada más llevamos 9,000 casos y nada más llevábamos 27 muertos. No tendríamos que llevar ninguno porque este país estaba libre de sarampión. Y la cantidad de muertos son de los menores que están en este rango del 1 a los 9 años mayoritariamente. Ahora, ya está el mal hecho, ya está el daño hecho. Pues ahora lo que se tiene que hacer, pues es reaccionar, como en muchas ocasiones ha sucedido aquí, que no se acciona, sino que se reacciona. Y pues en ese tema sí estamos muy, muy fuertes. Y hablando de morenismo y demás, hombre, pues en la telenovela, últimamente las telenovelas están con todo, la telenovela del pasado viernes en la Ciudad de México, consistente en el cese, no despido, no renuncia, cese de Marx Arriaga, el director de materiales educativos, el autor, él se jacta también de decirlo, de los libros de la nueva escuela mexicana. No voy a hablar del tema de los libros porque la verdad es que ese tema sí genera demasiadas reacciones encontradas. El staff técnico, que es especialista en temas de evaluación y temas de este tipo, señala que la lógica del trabajo por programa no está mal, tiene lógica, tiene viabilidad. Sin embargo, y ahí es donde topamos con el problema, no se capacitó a los maestros. Y al no capacitarse a los maestros, pues no saben utilizar los libros. Porque estos libros, y bueno, ahora que tenemos aquí a otro miembro del staff técnico utilizándolos, pues es muy lógico. Hace unos días le dejaron un ensayo sobre derechos humanos, pero primero le hicieron una charla sobre derechos humanos, leyeron sobre derechos humanos, hicieron un cuadro sinóptico sobre derechos humanos, hicieron un resumen sobre derechos humanos, hicieron un folleto sobre derechos humanos, y con todo esto le dijeron, ármate un ensayo sobre derechos humanos. Pero si no sabes hilar todo esto, el producto final que tendría que ser el ensayo no sale, digo, y si además cuentas que los chamacos se desbalagan, pues terminan con que no lo voy a hacer. Y los maestros que no fueron capacitados, que también tengo ahí maestros de primaria, pues en la familia, que son una porquería esos libros. A lo mejor no lo son, no hay libros perfectos, claro. Los 6 dedos en un libro, la fecha del natalicio de Benito Juárez Mal, y 2, 3 temas que pueden generar ámpula, como los temas de género, pues sí han generado conflicto. Pero la realidad es que la telenovela del cese de Marx Arriaga pone en contexto un tema, y varios de los que me están escuchando aquí lo van a entender, y no solamente lo voy a platicar ahorita, sino que voy a trabajar un texto que espero dar a conocer en la columna desde mi mesa de trabajo. En el año 2019, y voy a poner este antecedente, fui invitado a la Cámara de Senadores a participar en un ciclo de conferencias sobre el personal de confianza y su situación laboral en México. Vamos a hacer un poco de contexto. Tanto en la empresa privada como en el sector público, el personal se divide en 2 bloques, personal de base y personal de confianza. La principal diferencia, por encima de cualquier otra cosa, la principal diferencia que existe entre uno y otro es la siguiente. El personal de base tiene garantizada la estabilidad laboral. ¿Qué significa esto? Prácticamente que es imposible despedirlo, salvo por una causa muy grave. Yo no estoy diciendo que no lo sea, pero es casi imposible despedirlo. En este sentido, el personal de confianza, en cambio, pues si pierde la confianza, una ficción jurídica bastante compleja de entender,
pues puede ser cesado en sus actividades. Marx Arriaga se queja de que llegaron a notificarle su cese de manera verbal y con policías de por medio. Lo mismo que él hizo como director de materiales educativos con el personal que estaba antes que él, ¿verdad? Lo mismo que se hace en muchas dependencias del sector público y del sector privado, que un buen día llega una persona a su trabajo y cuando quiere entrar ya no lo dejan, si bien le vale, dejan que saque sus maletas bachoco con sus cosas personales, a veces ni eso, y bueno, pues ya no hablemos de que si los liquiden o no. O otra moda, que de repente los renuncian, es decir, tú como trabajador de confianza declaras que estás yéndote de tu trabajo como renunciante. Yo renuncio y ya. Y bueno, pues te dan una lana porque te vais. En el sector público, pues se dan una cierta cantidad, procura no. Pero pues, ¿qué diferencia al trabajador de base del de confianza? No es, pues les digo, aparte de esta estabilidad en el trabajo, que sí tiene el personal y no tiene el personal de confianza. Personal de confianza solamente tiene derecho, y no en todos los casos, bueno, últimamente en el sector público ya se empezó a poner de moda, en el caso del personal de honorarios, que la seguridad del salario y seguridad social, es decir, el ISSSTE. Pero de ahí en fuera, nada. Y el personal de confianza del sector privado, más o menos igual. No tiene derecho el personal de confianza a sindicalizarse. Y ahí sí, perdón el raspón, que le vaya a ayudar a alguien. Sí, claro, el personal de... Hay que distinguir dos cosas, ¿eh? La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el, los convenios 87 y 93 de la Organización Internacional del Trabajo garantizan la libertad de asociación del trabajador, de asociación, porque nuestra Constitución en sus apartados A y B son muy claros. Solamente el personal de base puede sindicalizarse. Si una persona de confianza se afilia a un sindicato, no es, se le reconoce su libertad de asociación, pero no se le reconoce la protección sindical que se le daría al personal de base. Entonces, pues tú como personal de confianza vas a pagar tu cuota sindical al sindicato laboral en el que te afiliaste y para usted de contar. Bueno, a lo mejor te dan un regalito en el aniversario del sindicato, te invitan a la pachanga de fin de año y te invitan como colado, porque tampoco te van a dar recursos en tu dependencia por ser personal de confianza, ¿eh? Y pues ahí vamos a ver qué más se puede hacer. Pero si te despiden, y vuelvo al, perdón si me el raspón, yo no sé de algún sindicato que me salga ahorita con que mi sindicato le puso un abogado para que lo defendiera. Y eso me lleva a una reflexión, que con todo gusto, si hay personal de confianza por aquí escuchándonos o nos va a escuchar, saludos a los que nos estén escuchando en diferido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a los que nos escuchen por YouTube, que es donde nosotros nos colocamos, y los que nos escuchen por Facebook después. Sería interesante pensar en una asociación nacional de servidores públicos, en este caso hablándose de personal de confianza. Y ojo, porque también la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala la diferencia entre personal de mando y personal de confianza. Personal de mando es, dependiendo de la dependencia, de jefe de departamento hasta director general, secretario y subsecretario. Entonces, sería muy bueno pensar en una asociación que analice estos temas, que nos apoye si nos despiden con abogado, que nos dé algunas posibilidades de seguros, de convenios, de formación, de educación. Claro, en este caso, y hay que decirlo con sus letras, si armamos esta asociación, pues cada quien tendrá que apoquinar con una pequeña cuota, porque pues obviamente pues ya gratis no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces sí sería interesante armar algo así. Ahí le estamos dando vueltas a ese asunto. No le vayan a contar a nadie de los sindicalizados lo que acabo de decir, eh, pero sí es interesante y es importante. Y eso nos lo reveló Marx Arriaga con sus quejas, que curiosamente casi le cuestan la lengua, ¿verdad? Porque cuando él era el poderoso, el que sí las podía, lo hizo sin tentarse el corazón con otros. De primera mano lo tenemos, nos han pedido, por supuesto, el anonimato, y así lo vamos a hacer. Pero también en la Dirección de Materiales Educativos de la SEP se hizo esa bonita gracia de que te corrían sin aviso y sin ningún acuerdo. ¿Y cuántos de los que somos de confianza o que hemos sido de confianza, pues no tuvimos la gracia de que nos dijeron, a partir de este día termina tu ciclo, firma tu renuncia? Yo he renunciado 2 veces a mis trabajos, lo decía yo en 2019. De las 2 veces que he renunciado a mi trabajo, solo una fue una renuncia real. Mi ciclo se había terminado en la dependencia en la que estaba. Eh, yo consideré que ya no tenía nada más que brindarme esa dependencia, presenté mi renuncia y me retiré.
de ese trabajo. Pero en la otra, pues un buen día me dijeron, ¿sabes qué? Como en las piñatas, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Está bien, ni modo. Tampoco podemos nosotros, no tenemos derecho a una defensa mayor, pues hay que defenderse, porque claro, si a usted lo despiden, trabajador de confianza tiene derecho de acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero en el mejor de los casos, si le ocurrieron así sin decir agua va y sin darle ni las gracias, pues le reembolsarán las cantidades no devengadas, más los famosos 3 meses de indemnización por despido injustificado. Pero de eso a que lo reintegren a su trabajo, pues no. Incluso también te señala la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que eso no procede. Entonces, ahí se las dejo. Si alguien quiere hacerlo, por ahí vamos a hacer un par de dinámicas. Si a alguien le interesa participar en ellas, ahora que reciban el artículo que ya lo estamos trabajando, pues a ver qué les parece. Pero a mí no me llama la atención hablar del cese de Max Arriaga. Bueno, sí por una. Solo hay una cosa, ya lo dije y lo reitero hoy, y con esto vamos cerrando el tema de Max Arriaga. Palabras, no es cierto, no son palabras nomás, no son palabras menos. Él dijo que que él fue cesado por crear los comités de defensa de la nueva educación cuando dijo, somos la defensa del obradorismo. Si yo mal no recuerdo, corríjanme aquí que tengo varios abogados, los programas públicos son ajenos a cualquier actividad política y defender al obradorismo es una actividad política. Luego entonces, pues ahí hay algo muy raro en, en estos temas, porque el señor confesó, y eso lo daría sujeto a un procedimiento administrativo, que no va a suceder, porque aquí no sucede, en un procedimiento administrativo de uso indebido de atribuciones, desvío de recursos públicos y actividades ajenas al cargo público que está desempeñando. Ahí nada más se las dejo para que ustedes calculen de lo que estamos hablando. Gracias a todos los que nos apoyaron a difundir la ficha de extravío del doctor Roy Ángel. Ya está con los suyos, se fue localizado con vida. Esperemos que con mucho bien. Esperemos tener la oportunidad de saludarlo pronto. Y pues ahí dejemos la reflexión sobre el personal de confianza. Mientras tanto, muy buenos días, muy buenas tardes a los que nos están escuchando en vivo y a los que nos van a escuchar diferido. No importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén escuchando. Muchas gracias. Hasta pronto.